Se, se oye y se ve bien. Sí, doctor. Doctor, y vamos para la parte de agorafobia. Y lo que estoy viendo aquí es cómo la paso. Creo que nada más tiene que, ajá, aprieta eso y ya nada más se pasa. No, yo creo que terminamos agorafobia. Y vamos para ansiedad generalizada, creo. Ajá, correcto. Sí. Terminamos agorafobia y vamos para ansiedad generalizada. Ok, el trastorno de ansiedad generalizada es, digamos, el trastorno característico por excelencia donde de los dos síntomas cardinales aquí predomina más la preocupación. La preocupación, esto, más que el miedo. No es que no exista miedo, sino que en este caso predomina más eh, la preocupación o las preocupaciones en forma desmedida, absurda. Como absurdo es el miedo en la fobia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una persona pues está preocupada porque de repente puede estar preocupada. Yo tengo un paciente de Córdoba, Argentina, que de repente los hijos tenían 11 12 años y de repente empezó a tener preocupaciones que los hijos cuando almorzaran allá en Argentina, que estaban allá, se podían atorar y asfixiar. O sea, tiene esa preocupación absurda, pero ¿por qué? Cuando comían carnes, pero ¿por qué se van a atorar? ¿No? Hay gente que a veces está preocupada que allá en el interior le pase algo a la familia. Siempre hay como un pesimismo desmedido, una preocupación, ¿no? Y por supuesto que la preocupación trae el miedo, ¿no? Pero aquí hay una anticipación. O sea, no ha ocurrido un hecho y la gente está preocupada por un hipotético hecho. ¿De acuerdo? O que un carro vaya, que Fifi se le escape a la mamá y se vaya para la calle y pase un carro y atropelle a la pobre Fifi con su lacito rosado. Entonces, eh, ese tipo de cosas absurdas, ¿no? Y aquí lo dice, ¿no? Hay una anticipación aprensiva que se produce durante más días de lo que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses. O sea que durante 6 meses, usted, la mayoría de los días, ha pasado preocupado por esas cosas absurdas, desmedidas, ¿no? Y entonces eso lo va angustiando. Por eso se llama un trastorno de ansiedad generalizada, en relación con diversos sucesos o actividades, ¿no? Por ejemplo, como en la actividad laboral o escolar. Un individuo pues, está preocupado porque siente que lo van a botar del trabajo, pues, pero porque te van a votar si tú eres un excelente empleado, o tú no estás haciendo nada malo, o tú estás cumpliendo con tu trabajo, porque bueno, pero le pega la angustia, ¿no? O en la escuela, se me pega la angustia que voy a fracasar, pero, a fracasar, pero bueno, estoy estudiando, ¿no? Eso, entonces, esas preocupaciones de medida constantes, esto, la mayoría de los días durante 6 meses, es lo que caracteriza primordialmente un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, el individuo le es muy difícil controlar esto, muy difícil. A veces lo controla cuando entretiene la mente esto, con otra cosa, ¿no? Eh, está, se concentra en otra cosa y de repente se le va la preocupación por eso, ¿no? Un estudiante de medicina que se pone allá afuera, en Panamá Clínica, ahí donde se ponen ustedes, está ansioso, está sentado ahí, papá, y de repente pasa la doctora Somarriba y entonces el individuo ya se concentra en la doctora Somarriba y entonces se quita momentáneamente la ansiedad. Pero después que pasa, de nuevo empieza la preocupación, la cuestión, papá.
Entonces, para hacer el diagnóstico, además de lo que ya dijimos anteriormente, la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes, ¿no? Y al menos algunos síntomas que han estado presentes más días de los que han estado ausentes. Por ejemplo, que esos fueron, bueno, la verdad que no lo vivo, pues yo lo salto ahora, ¿no? Por ejemplo, el individuo, esa preocupación constante, le produce una inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta. Eso es cuando uno dice, estoy nervioso, estoy ansioso, que se ha puesto de moda en estos tiempos. El individuo tiene cierta inquietud, camina para allá, camina para acá, está inquieto porque está nervioso. Entonces eso lo fatiga, ¿no? Estar con esa preocupación, eso desgasta y fatiga, ¿no? Debilita, porque es una energía que se está perdiendo ahí. Y si anda caminando aquí para allá, peor, ¿no? Fatiga física y mental. Entonces es un individuo que, o una individua que tiene dificultad para concentrarse, ¿no? Una persona ansiosa no se puede concentrar bien, ¿no? No puede quedar con la mente en blanco, le cuesta mucho trabajo. Que también pasa al deprimido, como lo vieron con el doctor Cantón, creo, esto también se le dificulta concentrarse, ¿no? Mal humor, irritabilidad, de acuerdo, el individuo está malhumorado, de mal humor. Tensión muscular, porque en esa preocupación constante usted va tensionando los músculos, ¿no? Va tensionando principalmente los músculos de la cara. Usted a veces por el rostro identifica que una persona tiene ansiedad porque tiene lo que se llama una máscara ansiosa, ¿no? Se ve que hay individuos que tienen la cara así como la estoy poniendo yo, así constante, ¿no? Allá en el interior decían, está zarado, ¿no? La máscara así de contracción de los músculos de la cara, pero no solo la cara, también la espalda, etc. Por ejemplo, los dolores de espalda y lumbares están muy asociados a veces a ansiedad, que a veces no, nada más no se produce en la ansiedad patológica, a veces en la ansiedad normal. Los odontólogos, por ejemplo, que manejan mucha ansiedad sacando muela, la posición de ellos con la ansiedad los condiciona mucho a esto. Salud, doctora Somarriba, que se está tomando usted una limonada con rapadura traída exclusivamente de las provincias centrales. Salud, hasta acá lo saboreé yo la limonada y ahora que estoy engripado, peor todavía. Esto, y por supuesto problemas del sueño, ¿no? Esto es una de las cosas que más afecta al paciente. En psiquiatría, en realidad, uno de los síntomas que perturba más al paciente, pues sea ansiedad, depresión, psicosis, es el problema del sueño. Cuando uno no duerme bien, o sea, no tiene ni cantidad y o calidad del sueño, usted anda muy mal. Y es un síntoma que es uno de los últimos que se quita cuando hay en los tratamientos biológicos, o sea, medicamentosos, ¿no? Y a veces usted duerme en ansiedad y depresión, pero el sueño no es reparador. Se duerme a veces 8 o más horas y cuando se levanta es como si no hubiera dormido. Entonces tiene una alteración de la calidad del sueño, ¿no? Entonces el individuo tiene dificultad para dormirse o para continuar durmiendo. Dificultad para dormirse se llama insomnio de conciliación. O para continuar durmiendo se llama insomnio de mantenimiento. Yo no sé si eso lo dan en propedéutica, ¿no? O en farmacología, que usted sabe que en farmacología es como una enciclopedia compendiada de todos los conocimientos que debe tener un médico, ¿no? Ahí se da de todo, algunos aspectos culturales también, incluyendo el barroco italiano de Arcangelo Corelli, doctor. eh, usted ha leído sobre Arcángelo Corelli, doctor José Daniel González, pues lo veo riéndose.
el gran exponente del barroco italiano, o de Handel en Alemania. Sí, me suena un poquito a algo leído en la escuela. Son los tres titanes de la música, ¿no? Handel, como es eh, el polaco, muy, Chopin, Arcángelo Corelli, y ahora se ha agregado Sammy Sandra Sandoval. La siguiente. Pues Chitreno puede quedarse por fuera, doctor. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo, deterioro. Si usted no duerme bien, si usted está malhumorado, si usted está fatigado, entonces su vida es una calamidad constante, ¿no? Entonces usted no puede trabajar bien, usted no puede estudiar bien, ¿no? Usted no puede convivir bien. Y bueno, no atribuible a otro efecto fisiológico, etcétera, porque ya entonces pasa a ser secundaria a uso de droga o a una enfermedad física como el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, una alteración que cursa mucho con trastornos de ansiedad. Y el hipotiroidismo cursa mucho con depresión. A propósito, no sé si el doctor Corrales le mandó siempre el selfie a la doctora. Habían quedado de que se le iba a mandar. No sé si lo recibió ya. Bueno, y además no se explica por otra alteración de otro trastorno mental, ¿no? Porque si no pasa a ser entonces el otro diagnóstico, ya sea trastorno de ansiedad u otro trastorno mental. No confundir con un curso, con un síndrome confusional, porque el síndrome confusional el individuo cursa como si tuviera también un problema de ansiedad, ¿no? Aunque yo no sé si no, este era de trastorno de sustancia o médica. ¿Alguna pregunta sobre los trastornos de ansiedad, del trastorno de ansiedad generalizada? Entonces, este es un trastorno que, repasando la neurofisiopatología, es un trastorno que donde predomina principalmente la disminución de la serotonina en el circuito córtico estriatotálamo cortical. Mientras que en los otros que predominaba el miedo, predominaba la disminución de la serotonina en la amígdala. Recordar que ambos circuitos están conectados. Por eso estos trastornos se caracterizan por miedo y preocupación. En unos predominando el miedo y en otros predominando la preocupación. ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor, tengo una pregunta que no me queda bien claro cómo yo diferencio una preocupación, digamos, normal a o cuándo esa preocupación normal pasa a ser patológica para que sea un trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, lo dije al principio cuando dimos las primeras clases, cuando hice la introducción, y lo acabo prácticamente de decir nuevamente ahora. La ansiedad normal es una ansiedad que usted pone en práctica o manifiesta ante una eventual situación que le produzca ansiedad para defenderse. Pasado el evento negativo, pasa esa ansiedad. Este no. Este es injustificado, un miedo, una preocupación injustificada de medida que está en la mayor parte de los días por 6 meses. O sea que interfiere entonces con su vida, no es pasajera, con su vida laboral, académica, etcétera. El otro no. El otro es ante una circunstancia determinada que, pasado el, entre comillas, el objeto que produce el peligro, a usted se le quita la ansiedad. Que puede ser un examen de farmacología, porque lo de psicopatología ustedes lo toman como comerse un algodón de azúcar. Lo de farmacología le tienen un poco más de miedo. Eso le puede producir a usted ansiedad.
pasada la ansiedad, después que se copió o que le pusieron el profeta, usted se va para la rana de oro totalmente relajado, sin ningún viso de una ansiedad que hace poco le precedió o le antecedió. ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Yo, Diomedes Frías. No, Dios me desfría. ¿Te quedó claro entonces? Sí, sí, quedó claro, doctor. Bueno, Y los trastornos de doctor, ansiedad, ajá, yo tengo una dígame. consulta. Por ejemplo, ¿qué tan rápido yo esperaría que se quite, por ejemplo, la ansiedad si el paciente tiene una patología de base, supongamos hipertiroidismo, hipotiroidismo, pues? O sea, al darle el tratamiento a la patología de base, pues, obviamente. Cuando hay una causa, una patología somática de base, hay que tratar la patología de base que está como es. Eso es como igualito como cuando usted se le mete una espina, pues. Usted puede dar antibiótico, pero si no saca la espina, va a seguir, ¿verdad?, colectando pus y inflamándose. Bueno, acá también. Si usted tiene hipertiroidismo, usted le puede dar tratamiento para la ansiedad, pero no se le va a quitar si no trata el hipertiroidismo. Igual, acá en este consumo de droga también, usted no va a tratar una ansiedad y el individuo sigue consumiendo droga, no se le va a quitar la ansiedad. La marihuana, que ya dije que produce pánico, el individuo que sigue consumiendo marihuana le sigue dando pánico aunque esté tratándose. ¿Estamos claros? Sí, ¿Quién preguntó? Nico Díaz. sí. Usted se llama Nico nada más, ¿no? No Nicolás ni Nicomedes. No, solo Nico. Ese es un apodo griego. Puede ser. Estoy bien resfriado, hoy no fui a trabajar. Por eso que usaba mascarilla en las clases. Mascarilla. Y mire la peste que se me ha pegado. Ok, los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias o medicamentos. Los ataques de pánico, de ansiedad, predominan en el cuadro clínico. Entonces, pero usted tiene que realizar o va a encontrar la causa a partir de la historia clínica, la exploración física o el análisis de laboratorio. Por ejemplo, en el ejemplo típico que le he puesto de la marihuana y el pánico. Muchacho joven que viene al consultorio con pánico, pánico, pánico. Entonces usted, conocedor porque ya dio clase con el doctor Cedeño, le manda un antidoping. Entonces ahí le va a salir. ¿De acuerdo? O un día llega con los ojos rojos. O un día llega con midriasis porque consumió cocaína. La psiquiatría, recuerden, no está divorciada. El cerebro está en el cuerpo. No está separado. Porque hay gente que, sigo insistiendo en eso, que sienten que la mente está separada del cuerpo. No, la mente es un concepto abstracto, pero viene del cuerpo. Y la gente lo ve como que sale del cuerpo, sale del cerebro, no, lo ve como afuera. No, no. Afuera está el vaso que usted se toma de Coca-Cola en el McDonald's. Ese sí está fuera del cuerpo. En la mente, no. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Entonces, pero acá usted tiene que corroborar que el trastorno de ansiedad es debido a la sustancia. ¿Cómo lo va a corroborar? Bueno, la evolución del cuadro. El individuo deja de consumir droga, desaparece el cuadro. El individuo sigue con el cuadro, sí, porque sigue consumiendo droga. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque el examen me dice a mí que está consumiendo droga, o el examen físico, lo que sea. ¿Estamos claros?
Doctor, y una consulta. Dígame. En caso tal de que se descubra que el paciente está en consumo de drogas y desarrolle un síndrome de abstinencia posterior a que se le retiren, ¿cómo se manejaría ese paciente? Bueno, como todo, en uno usted va a darle tratamiento al uso de droga y en el otro le va a dar tratamiento al síndrome de abstinencia. Ahora, es importante saber que a veces el médico general puede manejar, por ejemplo, una abstinencia al alcohol. Es relativamente frecuente que lo haga con glucosa, con diazepam, etcétera. Pero un síndrome de abstinencia un poquito más complejo ya no es terreno del psiquiatra, es terreno del internista. ¿Estamos claros? Porque es que la gente confunde, la gente confunde. El doctor Diomedes Frías acaba de tomarse un trago taquitracción el gorguero cuando bajó por el esófago. ¡Brac! Hizo. Acá lo oí yo. Esto eh, eh, ¿cómo es? Hay gente que piensa que el psiquiatra no, el psiquiatra no maneja cosas físicas complicadas. Nosotros no manejamos más de lo que de lo que podemos manejar. Nosotros no somos internistas. Es más, el famoso síndrome neuroléptico maligno, eso es terreno del internista. Un síndrome de abstinencia complicado, es terreno del internista o del residente, puede ser que sea. ¿No? Entonces, pero sí es importante saber que los trastornos de ansiedad o psiquiátrico de cualquier índole que son producidos por sustancia incluye el efecto agudo de la sustancia y el síndrome de abstinencia. ¿De acuerdo? Ambas cosas, porque la ansiedad, hay gente que se pega el doctor Fría en la fiesta de julio de Santa Librada, se toma un barranco de Golden, de esa Light, allá, o de seco, herrerano con leche. Y entonces, el día que toma no le da nada, pero al día siguiente le puede dar una abstinencia. Y la abstinencia también cursa con ansiedad o con síntomas psiquiátricos. Solo que una intoxicación tiene un manejo y la abstinencia tiene otro manejo. A veces muy diferentes. ¿De acuerdo? Sí, doctor. En una está hiperpolarizada la membrana y en otro se está despolarizando la membrana para volver a su sitio, a su condición original. El doctor Diomedes Frías se enoja un poco conmigo porque, como yo digo que todo esto se aprende en Chitre y él es de las tablas, entonces eso a veces me molesta, ¿no? Pero, bueno, yo no puedo evitar eso, pues, ¿cómo hago yo para evitarlo? Bueno, aquí lo dice, ¿no? Usted identifica si es en un estado agudo, por efecto de la sustancia, le da durante el consumo. Y en el otro le da después que para el consumo, que es en la abstinencia, ¿no? Fíjese, la abstinencia por alcohol da mucha ansiedad. Lo que pasa es que uno en el interior dice, tengo chimi, y usted está tembloroso y está angustiado y cuestión y no duerme bien en la noche, o sea, la abstinencia. Pero allá como la gente no sabe, entonces, ¿qué dice? Vamos a cortar goma, pues entonces se toma un poquito de alcohol para ayudar a la membrana neuronal a volver al estado no de toxicidad, pero sí de impregnación alcohólica que lo ayuda a sobrellevar la adaptación neuronal, ¿no? ¿De acuerdo? Doctor Fría, ¿cuántos compañeros y compañeras va a llevar usted para las tablas ahora, para los carnavales? Bueno, los que quepan. Ah, los que quepan. Ya. Muy bien.
Sería bueno revisar esa lista para ver. Ahora, no es nada más las drogas de abuso, ¿ah? También hay medicamentos. Por ejemplo, mire, los benzodiazepinas tienden a producir síndrome de abstinencia. Bueno, también es una droga de abuso, ¿verdad? ¿No? Pero también hay medicamentos por ahí que los esteroides, las cosas que producen ansiedad. Aquí yo estoy un poco turrulato, porque el jarabe ese para la tos y cuestiones, yo no sé, a mí me apagan esos jarabes cuando tomo. Tienen epinefrina y tienen yo no sé qué, amanezco malísimo. Ahora que me tomé una taza de café ahí, medio que me emparapeté, pero estaba todo apagado en antes. Entonces hay sustancias que no tienen que ser de abuso y, bueno, verdad que el otro es enfermedades, que es el que viene ahora. No hay que confundirlo, como ya dije, con un síndrome confusional, porque los síndromes confusionales también se producen ansiedad, pero el diagnóstico es el síndrome confusional, ¿no? Y por supuesto también producen pues malestar clínicamente significativo con deterioro social, laboral u otras áreas del funcionamiento. Fíjense que aquí hay un montón de sustancias de abuso, que todas pueden producir, todas las sustancias de abuso, porque es que si la sustancia produce adicción, indica que está produciendo una alteración funcional del sistema nervioso central. Por consiguiente, produce sintomatología mental. Doctor, una pregunta. En el caso del Dígame. café, como mostraba anteriormente, que sale entre las sustancias, en ese caso la persona tendría que dejar de consumirlo, pero vamos a decir que la persona se ha vuelto adicta, que no puede dejar de consumirlo porque si lo deja de consumir un día le da, por ejemplo, dolor de cabeza. ¿Qué haría esa persona en ese caso? Sí, pero eso es lo más barato que hay, que le dé un dolor de cabeza. Es que el café no se diferencia de las otras drogas. Al ser una sustancia de abuso, también produce dependencia. Lo que sucede es que una cosa es tomarse una taza de café al día o 2 tazas de café al día, y otra cosa es tomarse 15 tazas de café al día. Esa es la diferencia. Hay gente que se toma 20 y pico, aunque usted no lo crea. Eso sí es una adicción ya. Acuérdense que la adicción, no sé por qué me preguntan, porque en farmacología les dieron un seminario de sustancia de abuso eh, que es superior a todo lo que pueda dar una universidad alrededor del planeta, en el curso ese de sustancia de abuso que le da su querida profesora, la doctora Isela Yasmín Montenegro Navarro. Esto, eh, se me olvidó lo que iba a decir. Siempre que subo esa escalera de farmacología me quedo sin aire allá arriba, pues está muy empinado. Solo pensar en esa escalera, mire cómo me pierdo el aliento, la energía. Esto, el que me iba a decir algo. ¿Cómo fue la pregunta suya? Repítamela, por favor. ¿Qué harían esas personas que desarrollan un trastorno de Ah, ansiedad por la cafeína? sí. Sí, ya me acordé. Lo que pasa es que la adicción se basa en dos conceptos fundamentales. Ahí iba a decir, porque me extraña que me pregunten, porque esos conceptos se los ha dado la doctora, preeminente doctora. Usted en una adicción, ¿verdad? Tiene dos condiciones. Incapacidad para abstenerse de iniciar el consumo de la sustancia, y la otra es incapacidad para detenerse del consumo, ¿no? Ahí está el doctor Fría tomando
agua. Usted ha notado que nadie, para tomar el ejemplo del doctor Fría, nadie se vuelve adicto al agua. No, ni a la chicha de naranja, no, ni al arroz con guandú, no. Porque hay gente que le gusta mucho el arroz con guandú, pero ya cuando va por el segundo plato ya está la cosa, no. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una acción estimulante sobre el sistema de recompensa. El problema con la adicción es que las sustancias que tienen capacidad adictiva, que son las que actúan sobre el sistema de recompensa, o sea, la vía mesolímbica, dopaminérgica, donde el individuo no puede, ya sea de dejar de consumir, de iniciar el consumo o parar de consumir. ¿No? Entonces, los que nos tomamos una, o cuando mucho, dos tazas de café, yo nomás aguanto una. Parece mentira, allá en el interior tomaba, cuando estaba pelado, pues, tomaba en la mañana y en la cena también ella se acostumbraba a tomar café. Ya yo si me tomo una después de las 5 de la tarde, después de la tarde no duermo en toda la noche. Igual que si tomo Coca-Cola. La Coca-Cola tiene cafeína. Entonces usted no puede, como es no puede detenerse. Eso es lo que le pasa a la persona que se toma 15 tazas de café. Pero si usted se toma una tacita de café, o se toma una Coca-Cola. El problema con la Coca-Cola es que nomás no es la adicción, es que tiene una serie de sustancias que acaba con el organismo. Entonces, si usted se vuelve adicto a la Coca-Cola, entonces está metiéndole otro tóxico al organismo. Entonces, es la adicción, la dificultad para iniciar o detenerse del consumo. No sé si le queda claro, doctora Porcillo. Bien. El otro es parecido a la sustancia de abuso, solo que aquí es por nuestra afección médica, ¿no? Igual como lo va a comprobar usted a través del examen físico, la historia clínica y los laboratorios. ¿Cómo es esto? Pero eso sí, usted tiene que comprobar que es la enfermedad o es la sustancia la que le está produciendo la ansiedad. ¿Cómo lo va a probar? Porque cuando usted no tenía la enfermedad, no tenía problemas de ansiedad. Apareció la enfermedad, apareció la ansiedad. Cuando usted no consumía marihuana, no le daba pánico. Consumió marihuana, le dio pánico. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es parte de la historia clínica, ¿de acuerdo? Interrogatorio por aparato de sistema, examen físico, laboratorio. Todo coincidiendo con el inicio del cuadro de ansiedad. Claro está, que si usted sufre ansiedad, depresión, cuestiones, consume droga, también el cuadro se puede reactivar, ¿no? Entonces ya más bien una reactivación por el uso o por la enfermedad. Pero aquí más bien se trata de cuando se inicia el cuadro, debido a cualquiera de los dos factores. Y ya, así como hay muchas sustancias asociadas al trastorno de ansiedad generalizado o a todo, por trastorno de ansiedad también hay enfermedades muy asociadas. Ya yo lo dije, hipertiroidismo, la misma diabetes, el síndrome de Cushing, problemas renales, etcétera, están asociadas como causa de trastornos de ansiedad. Tampoco nuevamente aquí el criterio de no confundirlo con síndrome confusional. Y el trastorno no se explica por otro trastorno mental. Ayer recibí una retroalimentación que muy poco recibo, por no decir que nunca recibo en la facultad,
pesar de que frecuentemente pasa, el vicedecano, el doctor Américo Lombardo Herrera, me dijo que había olvidado darme una retroalimentación positiva, que los estudiantes que hicieron el último examen o los que se graduaron, de que la psiquiatría salió como una de las materias más elevadas en nota y que les sirvió de mucho la psiquiatría para responder el examen en general, que era lo que yo le estaba diciendo la vez pasada cuando comparaba con Harvard. Así que esta es otra satisfacción que, pues, que recibo en una misma semana. Es la segunda, porque la primera fue que la Sociedad Panameña de Psiquiatría me postuló para la orden ACAP, la orden de la Asociación Psiquiátrica y de Centroamericana y del Caribe de Psiquiatría. Y bueno, me postuló por Panamá. Tengo que pasar a competir con otros titanes de la psiquiatría del resto de los países del Caribe. Pero yo creo que la postulación ya, satisfacción, no ha sido doctora Morsi. Así que bueno, vamos a ver en abril que escogen instituciones, pero ya yo estoy conforme con solo la postulación por el país. Para un muchacho que salió de Chitré una vez, metido en una chivita repujada ahí, un barranco de gente, bajarme en Panamá, llegar a este momento debe ser general satisfacción. Bueno, y aquí también se dan pues los otros trastornos especificados, uno especificado, que eso yo siempre le digo al estudiante que lo estudie ello y que sepa lo que es un trastorno psiquiátrico especificado y no especificado. Que haga algo el estudiante, que no todo dependa del profesor. ¿Alguna otra pregunta? Y, espérate, para ver, ya respondo tu pregunta. Espérate, tengo que buscar algo. Salió. Dice ahí que está lleno de libros. Muy bien. ¿Quién era que iba a hacer la pregunta? El doctor Diego Man. Diga. ¿Puedes hablar más alto, por favor, que te escucho bajito?
Te escucho bajito todavía, pero no sé si es el micrófono tuyo o la voz tuya, pero dime, padre. Por supuesto, ya sea por el efecto de la sustancia o el síndrome de abstinencia a la sustancia. Puede ser las dos cosas. Puede ser las dos cosas, pero sí hay que tomar en cuenta que para lo que es el concepto de adicción, tiene que, para poder hablar de adicción, que estar repitiendo el consumo varias o múltiples veces, ¿no? Usted no se vuelve adicto con el primer consumo, pero usted sí puede tener ansiedad con el primer consumo. Igual usted puede tener un dolor de barriga la primera vez que tomó chicha naranja o comió sandía. A lo mejor la primera vez no le da, no le da nada. Y a la 17ª vez le dio. Eso también, igual para acá. Ahora, hay gente que todos sus receptores son muy sensibles a ciertas sustancias, ¿no? Por un montón de cosas, ¿no? Primero porque hay hipersensibilidad neural y a veces porque hay deficiencia enzimática en el metabolismo, como los asiáticos con el alcohol, ¿no? Por eso es que usted no puede tomar mucho licor, porque la doctora Montenegro le explicó, ¿no? No tiene alcohol deshidrogenasa, tiene poquito, y aunque ya los asiáticos, a juzgar por su presencia en los carnavales, han neutralizado ese gen, ya creo, século seculorum. eh, entonces, eso depende. Igual que le produce ansiedad, le puede dar dolor de barriga, una cosa somáticamente hablando, ¿no? Depende, que cada organismo es un mundo y cada cerebro también. Vamos a hablar del tratamiento de los trastornos de ansiedad. En cuanto a la medicación, las benzodiazepinas continúan siendo uno de los medicamentos más comúnmente prescritos para los trastornos de ansiedad. Pero hallazgo de riesgo, como ya lo he dicho, de riesgo adictivo, especialmente con las de vida media corta, han limitado su uso. Las benzodiazepinas son adictivas. Y si es de corta acción, peor, porque el efecto pasa rápido y el individuo se ve obligado a estarlo repitiendo. Entonces, un buen médico y un buen psiquiatra debe saberlo utilizar. Al principio de un cuadro de ansiedad, las benzodiazepinas hay que usarlas casi que por obligación, porque son las que actúan inmediatamente, no así los otros tratamientos. Pero luego que el individuo va con los otros tratamientos, psicoterapia y los otros medicamentos, va mejorando el cuadro, usted va disminuyendo
la cantidad y la frecuencia del uso de benzodiazepina para finalmente poder retirarla y dejarla solo PRN. Porque siempre la ansiedad, en algún momento usted se siente ansioso. Bueno, ahí se puede tomar una benzodiazepina. O esta noche no pude dormir y me tomo una benzodiazepina. Todo eso está en la jugada. ¿No? Lo que no puede estar usándola constantemente porque se instaura un cuadro adictivo. ¿Estamos claros? Y tratar de utilizar de vida media más larga, ¿no? Para no tener que estarla repitiendo constantemente. Uno de los mayores retos al prescribir un medicamento ansiolítico es la extrema sensibilidad de los pacientes con trastorno de ansiedad a los eventos adversos. Esa es otra. Las benzodiazepinas tienen sus efectos adversos a veces. Somnolencia, a veces confusión, ese tipo de cosas. Y al ser adictivo, todo lo adictivo es propenso a producir síndrome de abstinencia. En una sustancia más, en otra sustancia menos. Entonces siempre hay que cuidarse de eso. Porque en la abstinencia también puede darse trastorno de ansiedad, insisto. Por ello, la mayoría de los tratamientos deben ser iniciadas con dosis baja y luego ser titulado a dosis terapéutica para el tratamiento a largo plazo. O sea, utilizar siempre al principio la dosis más pequeña posible, ¿no? Luego aumentarla si no se consigue el efecto, pero siempre con la tendencia luego a irla disminuyendo para quitarla. En la actualidad, los antidepresivos, principalmente los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, son considerados hoy en día como el tratamiento de elección para el control de los trastornos de ansiedad, ¿no? Ese es realmente el tratamiento. El problema con esto es que su efecto no es inmediato y hay que esperar un promedio de unas 2 semanas para que el paciente o la paciente empiece a sentirse mejor, ¿no? Algunos demoran más, algunos demoran menos. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay déficit en estos trastornos en la neurofisiopatología, déficit de serotonina en la amígdala o en el circuito córtico estriatotálamo cortical. Entonces, lo ideal es normalizar esa concentración de serotonina en el espacio sináptico para aliviar o mejorar al paciente. Los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y los antidepresivos duales, a veces también sirven los duales, ya sea serotonina y noradrenalina, que son los más usados, son probablemente más eficaces y fáciles de descontinuar que las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque no son adictivos. Pero igual usted no los puede quitar de golpe, tampoco esto, porque se produce lo que su querida profesora brillantemente le explicó, ocurre el síndrome de retiro del inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, ¿no? Que es un síndrome también que produce muchos efectos secundarios. Entonces, también estos hay que disminuirlo gradualmente. El tratamiento con inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, tanto en ansiedad como depresión, debe darse más o menos aproximadamente por 2 años. Cuando empezaron se decía que 6 meses, después aumentó 1 año, actualmente tiene mucho tiempo de que en un tratamiento bien dado debe ser 2 años, solo que la gente a veces lo quita antes del tiempo, ¿no? O el mismo paciente rompe la adherencia al tratamiento. En cuanto a la psicoterapia, la terapia cognitivo, sí, la terapia cognitivo-comportamental ha demostrado ser efectiva en la mayoría de los trastornos de ansiedad. Aquí, en los trastornos de ansiedad, es donde más se usa la terapia cognitivo-comportamental porque es la que enseña a tomar, vamos a decir, varias vías de análisis de un problema, ¿de acuerdo? Para tratar de abordarlo mejor, ¿no? La terapia cognitivo-comportamental enseña diferentes maneras de abordar un determinado problema. Entonces es una de las más utilizadas para estos trastornos que se caracterizan por el miedo y por la preocupación. Pero eso no indica que no haya pacientes que por la naturaleza del cuadro y el origen en etapas tempranas de su desarrollo
no sean también susceptibles de ser abordados exitosamente con la terapia psicoanalítica. ¿De acuerdo? La psicoterapia es comparable a los antidepresivos y a las benzodiazepinas y permite mayor adherencia al tratamiento con menor tasa de recurrencia. Acuérdese que lo que yo le dije, la psicoterapia que produce cambios neuroplásticos a través de la palabra, se considera un tratamiento que tiene un efecto más directo sobre la corteza cerebral. En cambio, los medicamentos actúan más sobre estructuras subcorticales, no exclusivamente, sino más. Entonces se dice que la psicoterapia produce cambios muy lentos, necesita mucho periodo, pero más estable. Mientras que el medicamento es más rápido, pero se considera que es menos estable que la psicoterapia. Moraleja, lo que es una ley en psiquiatría. Cualquier trastorno tiene mejor evolución si usted combina fármaco con psicoterapia al mismo tiempo. ¿Estamos claros? Mayor adherencia al tratamiento de la psicoterapia y menor tasa de recurrencia. Pero tiene que pasar mucho tiempo para esto. Y dar una buena psicoterapia, porque no es cualquiera. La psicoterapia es una cosa que el individuo tiene que prepararse. Psicoterapia no es dar consejos, ¿no? Sino es una subespecialidad donde el individuo aprende. Lo que pasa es que muy poca gente, yo creo que aquí en Panamá muy poca gente está formada en psicoterapia. Hay mucha gente que le gusta la psicoterapia y está perfeccionado empíricamente, pero la psicoterapia es una subespecialidad en psicología y psiquiatría. Y como ustedes saben y les enseñé, tiene diferentes corrientes. Hay gente que son terapeutas especialistas en psicoanálisis, otros en cognitivo comportamental y así sucesivamente. Recordar esto, ¿verdad? La amígdala y el circuito córtico izquierdo tálamo cortical. Acuérdense del GABA también, no soslayarlo. Aquí la serotonina, pero el GABA también está aquí influyendo. ¿Por qué? Porque es un neurotransmisor inhibidor que si usted lo potencia también nos ayuda a calmar la ansiedad. Y ese es el mecanismo por el que se usa la benzodiazepina, ¿verdad? La benzodiazepina trabajan no sobre la serotonina, sino con el GABA. El que trabaja con la serotonina son los inhibidores de recaptura de serotonina. ¿Estamos claros? Si no lo tienen claro, no se lo va a entender, porque el que lo puede enseñar en forma más sencilla, después de la doctora Montenegro Navarro, soy yo. Estos son los mecanismos, ¿no? Para los que han visto esa escultura en Fonca que hay en farmacología, acuérdense. Cambió el doctor Fría, cambió de agua, ahora a café Palo Alto. Todo, felicito. El mecanismo de los GABAérgicos, ¿verdad? Es el paso de cloro, ¿verdad? A través de las estructuras del receptor, ¿verdad? Hiperpolarizando la membrana, ¿verdad? Y al hiperpolarizarla, la vuelve menos sensible a los mecanismos de ansiedad. Como claro, en farmacología hay una escultura en fondo de estas cuestiones, que es una de las obras de arte más, más deslumbrante que yo haya podido ver en la vida. Y fíjese que yo estoy en la Fontana de Trevi, a niveles de Madrid, pero como esta escultura que está allá en farmacología, no hay, en mi concepto, pues. Son opiniones nada más. Y aquí vemos pues que tenemos diferentes benzodiazepinas para el tratamiento, pero una como es de corta vida media y otra de corta de vida, pues, de vida media más prolongada, ¿no? Y cada cual recomienda una. Yo no creo que esto sea tan matemático, ¿no?
pero las de vida corta, vida media muy corta son las que son más adictivas porque el efecto dura menos, ¿no? Y el individuo se ve en la obligación de recurrir nuevamente a ella. Entonces esto tienen que repasarlo ustedes en farmacología, ¿no? Diferentes benzodiazepinas, ¿no? Aquí ponen las indicaciones terapéuticas, pero esto no es tan mecánico así, tan matemático. Aquí ponen las de baja potencia, ¿no? Más bien ponen para ansiedad leve o insomnio nada más. Después esta para la generalizada y esta ya cuando es más complejo, ataque de pánico, ¿no? Como el alprazolam, bromazepam, clonazepam, etcétera. Esto también no hay que perder de vista, esto no es algo que se use con frecuencia, pero para aquellos trastornos de ansiedad donde predomina el miedo y donde la sintomatología como es simpática, o como es los efectos fisiológicos de la ansiedad son muy marcados y sobre todo cuando sirven acuérdense que yo le dije que pueden servir de gatillo, y una taquicardia, a veces por ejercicio, le puse el ejemplo del bailarín, o de alguien que haga ejercicio en un gimnasio, ustedes que a veces no salen de los gimnasios, pasan de la rana dorada a los gimnasios de la rana dorada y así. En estos pacientes donde hay un predominio de estos síntomas y que son muy gatilladores, uno puede también recurrir al uso de beta bloqueadores combinado con el tratamiento de benzodiazepinas y inhibidores selectivos, siempre cuidando que el paciente no sea hipotenso o bajarle mucho la presión, principalmente si es un poco anciano, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuyen el umbral autonómico. Entonces el individuo va a estar menos afectado por una taquicardia, por un extrasístole, ¿no? También hipertensión. Entonces pueden ser de utilidad. Ese fue uno de los componentes que le di a la paciente aquella que fue a la feria de Sevilla, ¿te acuerdas? Le dije, bueno, si tiene mucha taquicardia, tómese media tabletita de propanolol, ¿no? Para que los síntomas simpáticos autonómicos no la estuvieran perturbando, ¿de acuerdo? Entonces esto no es que se usa con todos los pacientes, sino con los menos, pero puede ser de utilidad como tratamiento asociado a los antidepresivos en el control de los síntomas somáticos, por ejemplo, principalmente en el trastorno de pánico y la ansiedad social. Por ejemplo, la persona que tiene miedo a hablar en público, si tiene capacidad para tolerar esto, usted le puede dar esto para que la automatización de síntomas no sea un gatillo al momento que va a hablar en público, ¿de acuerdo? Además del otro tratamiento, ¿no? Que debe ser, no, acuérdense que no hace efecto de una vez, la benzodiazepina sí, pero el otro no. Son muy útiles en la fobia social no generalizada, su tipo de ansiedad de empeño. Bueno, esa es una clasificación gringa muy específica. O sea, ¿a qué se refiere? Pues aquí están las dosis. También puede usar el atenolol, ¿no? Que es otro beta bloqueador. Entonces, no soslayar este recurso cuando hay umbrales autonómicos muy bajos. Decía yo en la clase de tratamiento de psiquiatría que aquí en Panamá, por ser muy pequeño, nosotros aquí nos quedamos con los medicamentos que nos son más útiles, pero que en países mucho más grandes existe todo tipo de medicamentos. Por ejemplo, aquí ya no se usan IMAO, pero en otros países sí. Y pareciera ser que hay algunos trastornos de ansiedad atípicos o resistentes que también pueden ser tratados con IMAO. Esto lo pongo porque por ahí lo pueden encontrar en alguna literatura y no es que porque en Panamá no se use,
no es que no tengan utilidad en algún tipo de paciente. ¿Estamos claros? Esto también lo trae, esto principalmente se da en los TOC, que ya no los meten en los trastornos de ansiedad, pero el tema de la psicocirugía en pacientes con TOC que tienen, como es, muchos trastornos, muchas compulsiones, que no ni puede llevar una vida tranquila ni a su familia tampoco. O sea, por ejemplo, un paciente que pase levantándose todas las noches a lavarse las manos, no duerme él, no duerme ustedes, o se levante a hacer cualquier otra compulsión producto de su pensamiento obsesivo. Entonces es como aquellos pacientes que convulsionan frecuentemente y no se les quita con nada y le hacen psicocirugía, ¿no? Bueno, acá se ha dado el caso de que ha habido pacientes con TOC tan refractarios y que son refractarios a todo tipo de tratamiento y que son desesperantes, llevan pues a veces a realizarse una psicocirugía que se llama cinguloctomía, o sea, se le hace una ablación de un pequeño segmento de la cingula anterior, una cirugía estereotáctica se llama, para tratar de aliviar las compulsiones. Esto lo pongo como solamente es para que vean que los casos de ciertos casos de ansiedad como el TOC pueden llegar a ser graves también, al punto de recibir psicocirugía. Muy bien, esto aquí con esta diapositiva terminamos todo lo que son los trastornos de ansiedad y su tratamiento. Que yo espero que lo hayan comprendido. Igual yo hago el compás para algunas preguntas de esta clase o de las anteriores para cerrar el tema, porque luego ya venimos con otro tema que son los trastornos psicóticos. Recordar que los trastornos de ansiedad, el individuo es consciente de su enfermedad y tiende a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque no pierde el contacto con la realidad y se siente verdaderamente enfermo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Así que no sé si hay más preguntas. Doctor, tengo una pregunta. Dígame. Más que nada, estos tratamientos misceláneos, como son los té de relajación, ¿Cómo? más o menos estos tratamientos misceláneos, ¿Quién como me está son los... hablando? Luis Cedeño. Que te oigo bajo también. Dime. Que más o menos estos tratamientos misceláneos, como son los té, llámese té de tilo, valeriana, o lo que es la meditación, que el paciente que realiza una actividad que lo quite de esa concentración de preocupaciones, del miedo. Eh, Se pueden utilizar de una manera Sí, cuando... por supuesto, por supuesto. Quizá falte aquí en la clase, pero las terapias de relajación, como el yoga, la relajación en sus diferentes tipos, de autorrelajación, por estímulos relajantes, por la meditación, etcétera, por supuesto. Es en ansiedad que están más recomendadas, incluso hasta el yoga, como es la acupuntura. Claro que sí, son recursos terapéuticos Estos importantes, recursos. pero lo más importante son los medicamentosos y la psicoterapia. Pero estos también tienen su importancia y claro está, dependiendo del paciente. Hay pacientes que se benefician más con la relajación porque se adapta mejor pues a su forma, como es, a su forma de digerir el tratamiento. Gracias. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Cuando hablábamos de los antidepresivos, usted nos mencionó que tanto en ansiedad como en depresión se ha descrito que pues, se da el tratamiento por 2 años. Sin embargo, quería consultarle si esto puede variar dependiendo de cómo sea la presentación del paciente inicial. Por ejemplo, un paciente que sea más leve versus uno que haya requerido múltiples hospitalizaciones o inclusive ideaciones suicidas.
Sí, la verdad que yo siempre digo esto de los 2 años porque es que se ha recomendado, pero esto es más válido en depresión, ¿no? Sí, hay mucha gente con tendencia a quitar el medicamento antes, inclusive psiquiatras, ¿no? Hay gente que un cuadro leve lo dan por 6 meses, ¿no? Pero vamos a ponerlo así, un cuadro, vamos a decir, severo, no debe ser, debe irse hasta los 2 años. Un cuadro más leve, usted puede intentar quitárselo antes, siempre teniendo en cuenta que debe quitarlo paulatinamente o gradualmente, cuidando en los inhibidores selectivos el síndrome de retiro. Igual en la benzodiazepina, gradualmente, evitando la adicción. Las benzodiazepinas tienen una gran importancia al principio del tratamiento porque necesitamos un efecto inmediato, mientras el inhibidor vaya haciendo efecto, que en realidad el inhibidor es el que cura al paciente. La benzodiazepina alivia los síntomas solamente. Usted no cura a un paciente de ansiedad con benzodiazepina, lo alivia los síntomas y de forma inmediata. El que va a hacer el trabajo más estable es el inhibidor selectivo, el mono o dual, ¿no? Si alguien tiene algún brebaje de esos mágicos que hacen los brujos allá en el interior, deme la receta porque estoy, la verdad, que pasando momentos catastróficos que me inducen a una anedonia total. La doctora Molinar, que tiene conocimientos allá por Santiago, los curanderos famosos, a ver si me envía un brebaje de esos mágicos para poder recuperarme rápido. Aunque parece que no vino hoy a la clase. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo sí estoy en la clase. Ah, está en la clase, doctora Molinar. Doctor, Disculpen tiene por que haber tomarse cometido. un limón con miel. ¿Cómo? Un té de limón, ¿Qué tengo que tomar? de limón con ¿Cómo? miel. Sí, ya tomé ayer, de ayer, me hizo la empleada aquí y qué va. Ando mal. Bueno, Doctora Matthews, ¿cómo está? Ya le mandaron el selfie. No, doctor, yo no quiero ningún selfie. Ah, no quiere el selfie, hombre. No puede ser, hombre. Un selfie, como es, con una, con una musculatura esculpida prácticamente en mármol, doctora. O sea, no sé cómo usted puede despreciar esa escultura, doctora. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿El doctor Corrales dónde está metido? Aquí, doctor. ¿A dónde? Aquí. Aquí. ¿No me ve, doctor? No, es que esto sale una hilera acá arriba. En antes me estaba buscando yo en la hilera y estaba acá grande abajo. Imagínese si yo soy tecnológico. Aquí andamos. Doctora Mozaquite, está reída, oiga, doctora Mozaquite. Debe ser que está pensando en Boca del Toro.
suculento plato de tortuga, doctor, guisada, con arroz con coco. Doctor, eso es ilegal. Eso no. Ah, es ilegal. Ah, yo veo cada vez más legal esto. Yo voy a los restaurantes allá y eso es lo primero que yo veo en los restaurantes. ¿Cuántos estudiantes que tiene este salón? 74, doctor. Sí, pero faltó uno, ¿ah? Sí, me voy a poner a Porque hay revisar. 74 conmigo y a veces salen dos repetidos, ¿ah? Sí, sí, voy a revisar la lista y le informo quiénes faltan. Este grupo tiene un estudiante José Daniel González y otro Josué Daniel González. Correcto. Sí, doctor. Fíjate que no sabía eso. Hay que tener cuidado con las notas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro de los trastornos de ansiedad? ¿Se entendió perfectamente qué son los trastornos de ansiedad? ¿Qué es el síntoma de ansiedad? ¿Cuáles son los síndromes, sus características y su tratamiento? Que son varios, ¿ah? Bueno, entonces quedamos así hasta la próxima clase, ¿bueno? ¿De Listo, acuerdo? doctor. La siguiente clase Bueno, también sería con usted me informa. bueno, yo espero que sí, yo espero que el lunes, porque como ya ahora doy viernes, psicopatología, eso depende de la fecha que escogieron los otros doctores, porque no sé si han Listo. escogido el lunes, ¿no? Ok. Yo a ellos le dejo el programa abierto según ellos puedan, porque tengo que facilitarle las cosas a ellos. Son personas que vienen gratuitamente a darnos las clases, entonces después que ellos escogen, entonces yo soy el que cojo la siguiente fecha. Sí, claro. Ah, bueno. Yo igual siempre le escribo. Yo me fijo y yo te aviso también. ¿Cómo le fue en la clase con las otras notas? Si salen bien el examen de psiquiatría, nada más no es por el doctor Cedeño, es por todos los profesores y todos los preceptores. ¿Estamos claros? Sí, No es doctor. que yo me estoy llevando la gloria o robando la gloria, nada más, no, eso es todo el conjunto